Dice: a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. ¡Wow! ¡Qué duro! Pero ¿qué pasa si hablo con la persona? No responde. Busco 2 testigos espirituales. No responde. Tengo que buscar la manera de que la persona sea confrontada. Y hay una vergüenza que produce Dios, y esa vergüenza lleva al arrepentimiento, y quizás la persona, Dios le conceda arrepentirse. Pero ese es un paso extremo, pero a veces no queda otra. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, en Corintios, hay que quitar cualquier cosa que pueda echar a perder la membresía. Ustedes se dieron cuenta que el desánimo es contagioso, la murmuración es contagiosa. Entonces, de alguna manera hay que cortar. Cuando tenés una manzana podrida y la dejás, se pudre todo lo demás. Entonces hay que cortarlo. Por eso es tan necesario. Y definitivamente, hablando con colegas pastores, no se quiere hablar este tema en la iglesia. ¿Por qué? Porque, pero ¿cómo vas a hablar ese tema? La gente se va a ir. ¿Y quién dijo que la gente viene por mí? La gente viene por el Señor. Y si la gente ama la palabra de Dios, va a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y si no se queda cuando la palabra de Dios enseña y se va, qué bueno que se fueron. Porque si no va a amar a Dios, va a ser tropiezo. Y qué horrible lo que acabo de decir. Pero hay gente que es mejor perderla que encontrarla. Porque si la perdí no va a ser tropiezo. Si se queda, quizás es tropiezo. Ahora, algunas cosas más para que tengamos en cuenta. Ahí está. Hechos capítulo 10. Vamos a sacar un principio. Pablo tiene toda una confrontación ahí muy linda. Y después, a partir del versículo 25 y 26 del capítulo 26 y 27 del capítulo 10, más Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y usted conoce todo el contexto. Pero ¿qué hizo Pedro? Hizo lo que debía, cumplió con su deber. ¿Saben lo que cuesta confrontar a una persona? Porque uno siempre quiere problemas. Pero llegaba Pedro y lo querían adorar. No, pará. Yo también soy hombre, no me adoren. Y lo frenó de una vez. Y cumplió con su deber. Yo sería mucho más popular, pero mucho menos feliz o gozoso si le quedaría bien a todos. ¿Por qué? Pero ¿saben que no se puede quedar bien con todos? La palabra de Dios es la palabra de Dios y tengo que cumplirla. En mi casa, gracias a Dios, es una casa abierta para hospedar. Pero todo el que llega cumple las reglas. Si no, no llega. ¿Qué reglas son? Reglas básicas de convivencia. Llegas a horario, aportás si tenés, si no tenés no hay ningún problema, y comés lo que hay. Si no, se la arreglan con Adriana. Les cuento, un día llegó un muchacho y Adriana había hecho calzones. ¿Así se llaman así? Sí, calzones. Bueno, como se pronuncia en italiano, pero no son los calzones de la mujer, son los otros. Entonces el muchacho que estaba ahí dice: ¿y qué es? Hace muchos años, tal vez no, había un muchacho costarricense: ¿qué es eso? ¡Qué asco! Es lo que tenemos para comer, pero tiene aceitunas. Sí, tiene aceitunas. Ah, yo no como eso. Perfecto. O comes eso o te levantás de la mesa. ¿Está bien lo que dice? A ver, quiero escuchar. ¿Está bien lo que dice? Yo tengo una escalera, mi casa tiene escalera. Andá y sentate en la escalera, en mi mesa no participás. Qué grosería, ¿verdad? Si yo permitía que ese muchacho que estaba hospedado en casa no coma la comida que mi esposa preparó, le estoy diciendo a mis hijas: ustedes elijan su menú. ¿Entienden? Entonces, qué feo. Él dijo: no, pero prefiero no comer. Si no vas a comer, no querés tener comunión con nosotros, por favor. Cuando yo viajo, me como lo que me dan aunque no me guste. Hace poquito estaba en México y esta gente tiene una de las mentiras: no pica.
Todo pica, hasta la vaca pica. Le sacás leche y sale picante. Entonces me dieron un pollo, como dicen ahí, un pollo, y juraron que no picaba. Cuando lo como, me salían estrellas. A mí no me gustan las tortillas que se comen acá. Y Adriana veía que yo comía tortillas y no paraba de comer tortillas. ¿Saben por qué? Porque me mintieron, para ellos no pica, para mí sí, tenía ganas de llorar, entonces me las mandaba tortillas. Pero me lo comí calladito, porque respeto la casa. Este muchacho hasta el día de hoy es amigo nuestro y ya sabe que en casa lo que hay es para todos. Pero yo no hubiera quedado bien, si yo hubiera quedado bien con él y Adriana le prepara otra cosa, yo le estoy diciendo a mis hijas que pueden elegir su menú, que no hay que ser agradecidas. No, entonces disciplina es disciplina y a veces tome, chichi, si no te gusta, aguantátela. Ahí está, aprovechemos el anuncio. Ya está, ya pasó. ¿Volvieron todos conmigo? Si te van a disciplinar, tome, chichi, ya está, listo, seguimos. Ahora, si la persona no cambia, yo creo que lo mandó el Señor eso, para que ustedes aprendan. Si no te gusta, si la persona no cambia, bueno, el ofensor es removido de la membresía de la iglesia y vemos en la Biblia que eso sucede lamentablemente. Hay personas que no cambian. ¿En qué caso? Por ejemplo, hay casos inmorales, económicamente hablando, no necesariamente sexual, que no quieren cambiar, o casos sexuales que no quieren cambiar y se hace público y afecta a toda la congregación. ¿Lo vamos a dejar seguir sirviendo y teniendo parte? No podemos. Podrá venir y escuchar, pero no puede ser parte en nada. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, sabiendo que una persona hizo una estafa y le dice, cante al Señor conmigo, usted cantaría? No, ¿por qué? Porque yo no estoy para tirarle piedras porque pecó, pero si no se arrepiente y es un hipócrita, quiero sacarlo, porque si no yo estaría en el banco mirando, diciendo, este tipo, mirá lo que hizo. Entonces, para evitar que haya murmuración, se lo aleja. Y vemos un caso en la Biblia, un caso que nosotros pensamos que no se da, pero lamentablemente sí se da en varios países, y acá también. Lo he visto en un país, capítulo 5, versículo 5. De 1 Corintios. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Bueno, voy a leer un poquito antes para que entre en el contexto. Entrando el versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que comete tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y sigue después lo que hemos leído de limpiar toda la jactancia. Pero es lamentable, y lo voy a decir con mucho respeto, pero es verdad. Hoy, una chica queda embarazada en la iglesia y le hacen un té para festejar que quedó embarazada. Y estoy hablando de una chica que no tiene esposo. Yo no le puedo hacer un té. Estoy consintiendo, lo que hiciste estuvo bien. Entonces, ¿me entienden? Si una muchacha fuera de la voluntad de Dios quedó embarazada, es pecado y se trata como pecado a la muchacha y al muchacho, y punto. No, pero le hacemos un té porque el bebé no tiene la culpa. El bebé no tiene la culpa, pero la muchacha no tuvo por qué haber hecho eso. Eso es pecado y el muchacho también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disciplinarlo. Por eso es tan importante para los que son solteros cuidarse en el tema del contacto físico. Para los que somos casados, cuidarnos con otra mujer. Únicamente, como me escucharon decir, a mí me gusta mi esposa y no me gusta ninguna otra mujer. El día que me gusta otra mujer, peco, porque hice pacto con mis ojos.
no tengo que salir a mirar a otra mujer. Pero esto se dio y se seguirá dando, y Satanás gana ventaja. Y la inmoralidad sexual, como en este caso, hoy hay pecados que no mencionamos públicamente, pero la pornografía es un problema dentro de la iglesia para hombres y mujeres. 30% de pastores de Costa Rica que conversé con ellos dicen que en su iglesia tienen problemas con hombres y mujeres que miran pornografía y que no lo pueden controlar. Y estoy seguro que si hubiéramos sido más honestos, seguramente hay más problemas. Pero bueno, gracias a Dios hay formas y hay ayudas, pero cualquier causa de inmoralidad es pecado. Y el pecado se llama pecado porque ofende a Dios, porque no se puede tratar de otra manera. Entonces, no podemos hacerle un té, ni ningún tipo de festejo. Tampoco le puedo obligar a que se case, como hacen algunos, porque fue deshonrada, ¿no? Porque capaz que solamente se acostó con la persona y no es más que un encuentro y nada más. Pero obviamente, si ya fueron novios, estaban seguros, pecaron, 1 minuto de pasión, siempre le digo a los muchachos, 1 minuto de pasión te cuesta 25 años de pensión. Así que piénsenlo. Pero hay que disciplinarlo, sí o sí. ¿Seguimos? Hasta me salió en verso, ¿no? Lo voy a anotarlo, Adri, porque normalmente no me voy a acordar. 1 minuto de pasión, 25 años de pensión. Mateo capítulo 13. ¿En la iglesia son todos buenos? Sí, porque somos cristianos, pero dentro de este lugar puede haber gente que no conozca a Cristo. Vamos a usar un pasaje que tiene que ver con el reino, pero vamos a ver que dentro de la iglesia local hay personas que no necesariamente nacieron de nuevo, pero son miembros de una iglesia durante años. Capítulo 13 de Mateo, versículo 26 al 30. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ellos el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y obvia y definitivamente, en toda iglesia local, no en la iglesia de Cristo como organización, hay profesantes que no han nacido de nuevo, que son simpatizantes, que les dio lo mismo seguir siendo católicos, adventistas o testigos de Jehová y ahora bautistas, les da lo mismo. Simplemente lo que quieren es asistir a un lugar para que su conciencia esté bien. Y cuando tienen mal comportamiento, están manifestando lo que tienen dentro. ¿Por qué? Porque si no nacieron de nuevo, nunca son transformados. Entonces, hay que ir limpiando eso. Pero la Biblia es muy enfática en ciertas cosas. Cuando miramos un poco al apóstol Pablo, dice que si alguien está hablando cosas que no son buenas, yo no tengo que participar. ¿Qué pasa si voy? Ayer me contaba un pastor de una iglesia donde todo el mundo dice malas palabras. Ok, si dice malas palabras, su boca está sucia. Si su boca está sucia es porque Dios no está dentro. No voy a participar con ellos. Ni aun se nombren entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Yo no me voy a poner a hablar de mujeres, de cosas sexuales, ni de cualquier cosa que pueda dañar el nombre de Dios y a la otra persona. Ni aun se nombra. Pero cuando hay incrédulos vestidos con la iglesia, a veces pasa. Y saben, es más fácil, lamentablemente, si alguien está en la piscina ahí abajo y lo voy a sacar, es más fácil que él me tire a que yo lo levante. Por eso es tan importante, las amistades que podemos tener tienen que ser amistades que agraden a Dios, no que me agraden a mí. Cuando agraden a Dios, me van a agradar a mí, pero cuando tengan una conducta que no sea honesta, definitivamente no va a pasar. Entonces,
relación con el ofensor, considéralo como una persona incrédula, es decir, no tengas ningún trato con él, ni siquiera comas. Yo tengo muchos conocidos, muy pocos amigos, y de esos muchos conocidos me reúno con más de uno, pero apenas hay cosas que no estoy seguro o me pueden afectar o puede afectar el testimonio de otros, me separo. Y si aparentemente van a una iglesia, no me importa. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no quiero estar con ellos porque a mí no me edifica. Entonces, cuando voy a una fiesta, por ejemplo, trato de ser el primero en llegar para ser el primero en irme. Porque no participamos en nada que tenga que ver con baile ni con alcohol. Y es lo que hacen en las fiestas hoy. Entonces, como tengo que ir por una cuestión social, perfecto. Llego, saludo al que cumple 15 años o lo que sea. Una vez nos pasó, me pidieron que si podía predicar el Evangelio en un cumpleaños. Y yo dije que sí. No voy a dejar de predicar el Evangelio. Termino de predicar el Evangelio y entró la comparsa. Y las pobres chicas habían tenido problema económico, no compraban ropa. Y la gente estaba ahí. Yo acababa de predicar el Evangelio. No. Entonces, vamos, no me acuerdo si estábamos con las chicas, ¿sí? Yo quedé traumado. Y me fui. ¿Por qué? Porque no voy a participar en algo así. Ay, pero el conflicto es este. ¿Y pero qué va a decir la gente? La verdad, que me importa lo que pueda decir la gente. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué diría una persona si me ve salir de ahí? Después que las chicas entraron con poquita ropa. Yo no tengo que estar ahí. Entonces no me junto con ellos. Fui a su fiesta, me equivoqué una vez, la segunda pregunto todos los detalles. Si no, no voy. Pero fíjense, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice: mas os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, no dice cristiano, dice llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. ¿Se dieron cuenta en la lista de pecados? Ni siquiera se junten con alguien que se dice hermano, pero dice avaro. Claro, no puede haber un cristiano avaro, porque Dios es un Dios de dar. Entonces, o es cristiano o es avaro, las dos cosas son incongruentes. No puede haber un cristiano idólatra y no puede haber un cristiano que maldice. Entonces, por eso, aún llamándose hermanos, sí, vas por la calle y cualquiera te dice: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esto y Dios aquello, y hablan mucho de Dios, pero ¿realmente conocen a Dios? 2 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 6. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Puede leer todo el contexto, pero habla de la fidelidad de Dios. El versículo que sigue dice: pero vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Si una persona se dice cristiano, pero no está andando ordenadamente, o sea, el que no quiere trabajar, no coma. Un muchachito el otro día me pidió dinero: perfecto, tengo un trabajo en casa para que hagas. Realmente inventé un trabajo y encima lo hizo bien y se ganó su plata. Pero mantener un vago, no. ¿Por qué? Porque no soy cómplice de pecado. Él necesitaba el dinero, enseñale a trabajar. Si una persona no quiere trabajar, no coma. Una vida desordenada empieza por: empiezo a estudiar esta carrera y la dejo tirada. Desorden. Empiezo la dieta y la dejo mañana. Desorden. Pero en la vida espiritual,
Quiero empezar a vivir una vida de santidad. Bueno, santidad y adoración van de la mano. De nada sirve venir a levantar las manos cantando, porque yo adoro a Dios en la hermosura de la santidad. Entonces, con ese tipo de personas no me junto. Versículo 14 del mismo capítulo. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se avergüence. Triste, pero real. Porque si yo pienso que sé lo que la Biblia dice y no quiero obedecer, el problema está en el corazón. Hay cosas, la Biblia no tiene grises, tiene blancos y negros. Y la obediencia no se discute. Cuando hice el servicio militar, lo primero que me dijeron fue: el orgullo queda en el alambre. A partir de ahora, el soldado ejecuta y obedece, no discute. Soy un soldado de Cristo. No voy a discutir. Las órdenes del Señor no son para cuestionar, son para obedecer. Si Dios lo dijo, tengo que hacerlo. Si no lo hago, si alguno no obedece, qué triste. Lo que decimos por medio de esta carta, no me junto con él. Más no lo tengas por enemigo, sino molestarle como hermano. Pero hay que obedecer. Para que alguien obedezca, tengo que ser ejemplo. Ahora, si la persona responde, entonces, genial. Si no responde, hay que separarse de esa persona, porque un poco de pecado echa a perder toda una vida. Cuando nosotros miramos un poquito la Biblia y vemos David, ¿por qué pecó? No estaba haciendo nada, estaba ocioso, por eso pecó. La mayoría de nosotros a veces pecamos porque tenemos malas juntas. Y si bien el dicho no es bíblico, es muy cierto: dime con quién anda y te diré quién eres. No es que el apóstol Pablo dijo: a todos me hice todo para ganar a todos. Yo no tengo que ser adicto para ganar un adicto. Tengo que ser cristiano para compartir el Evangelio de Cristo. Entonces, hay principios que tengo que formar. Ahora, ahí está. Mateo capítulo 13, puede ser que el ofensor no sea cristiano, y lo tengo que considerar como un incrédulo. Esto es lo que leímos recién, la pasé al revés. Ahora sí, esta sí. Primera Corintios capítulo 11. ¿Lo buscan conmigo? Ya leímos el de Hebreos antes. Es el contexto de la Cena del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros están muertos. A veces pensamos que podemos burlarnos de Dios y jugar con el pecado. Hace años atrás estábamos en un velorio de una persona que jugó con el Señor. El papá era pastor, es pastor. El hijo tenía doble vida. Salía con sus amigos, hacía su vida, trataba de quedar bien con ellos y cantaba en el coro de la iglesia y tocaba la guitarra y todo eso. Se le advirtió muchas veces. Los papás empezaron a orar. Y empezaron a orar para que Dios restaure a su hijo. Bueno, Dios restauró a su hijo. Una noche llaman a su papá, habían encontrado a su hijo muerto en la playa, con amigos que no tenían que ser sus amigos, y con cervezas y todas esas cosas. En el velorio el papá tuvo la integridad de decir: es mejor un hijo en la presencia de Dios que una vergüenza para Dios aquí en la tierra. Dios le quitó la vida, no tengo ninguna duda, lo dijo el Padre. Y no tengo ninguna duda porque conozco la Biblia. A veces queremos llegar al extremo. Entonces la iglesia no me disciplina, pero tengo un pecado oculto. Bueno, de Dios no se burla nadie. Pero con tanta potencial y se murió tan joven, por algo será. Es cierto que nada sucede sin que Dios lo permita, pero tan cierto es que de Dios no se burla nadie.
Y nosotros, junto con nuestras hijas, quedamos impactados cuando el papá tuvo la entereza de contar lo que había sucedido. Pero es una advertencia. Hay muchos enfermos, muchos debilitados, muchos mueren. ¿Por qué? Porque se juega con el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar que la persona reaccione. Si reacciona y se arrepiente, lo restaura la comunión de la iglesia. Y si no se arrepiente, y bueno, entregarlo a Satanás es decir, Señor, ya no sé qué hacer con esta persona. El que no hace la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién está haciendo? Timoteo dice que algunos están cautivos a voluntad de Satanás. Entonces, están así de duro. O haces la voluntad de Dios, o haces la voluntad de Satanás. No es, hago esto para ver qué pasa. Es que no hay término medio. Tenés que decidir. Es duro, ¿no? Ahora, seguimos. Un autor, seguimos con la que sigue ahí arriba, dice, Martín Jeskind observa lo siguiente: en el acto de disciplinar, alguien que en la presentación de las buenas nuevas a los Martín Jeskind observa lo siguiente: en el acto de disciplinar, al igual que en la presentación de las buenas nuevas a los inconversos, se ofrece una oportunidad a la persona de ser liberada del poder del pecado en todas sus formas, entrando bajo el gobierno de Cristo y andando en sus caminos. Pásame la agüita. ¿Me regalas agua? Cuando yo leí a este autor, fíjense qué verdad. Al igual que en la presentación de las buenas nuevas, donde yo le ofrezco a la persona, bueno, si conoces a Cristo vas a tener una nueva vida, perdón de pecados y todo lo demás. Tengo que aprender a confrontar. Y si yo no confronto, nadie lo va a hacer. Ahora, la disciplina en la iglesia... La disciplina en la iglesia se puede definir de una manera general como las medidas para confrontar y corregir, tomadas por un individuo, líder de iglesia o congregación respecto a asuntos de pecado en la vida de un creyente. Presten bien atención. La disciplina la va a ejercer la autoridad eclesiástica en privado, y si afecta a toda la iglesia lo tiene que saber. ¿Se dan cuenta que la Biblia es más seria de lo que nosotros a veces pensamos? Abusamos de la gracia. Disfruto la gracia, enseño la gracia, vivo la gracia, pero no puedo abusar de la gracia. Porque si voy a ser literal, la disciplina se define de una manera como la medida para confrontar y corregir. Confrontar y corregir, no maltratar, no caer en amargura, pero sí, esto está mal. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, y penetra. O sea que la enseñanza bíblica tiene que hacer efectos. Y como toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, corregir, lo tiene que hacer. La Biblia te va a mostrar. No esperes la disciplina de Dios o de la iglesia. Ahora, es importante, por lo tanto, tener bien claro cuáles deben ser esas medidas, ya que muchas veces se logra el efecto inverso, o sea, en vez de restaurar, se destruye a la persona o queda eliminado para seguir sirviendo a Dios, desarrollando una vida de amargura durante largo tiempo, si no es por toda la vida terrenal. La disciplina bíblica tiene un solo objetivo: llevar a las personas una vez más a disfrutar la gracia de Dios. Qué bueno. Si yo ejerzo mal la disciplina, hay muchas personas que hoy no se quieren congregar. Durante todos los años que servía al Señor en el ministerio de BBN, encontré mucha gente que solo escuchaba la radio. No quería ir a una iglesia local. ¿Por qué? Porque lo maltrataron. Abusaron de la disciplina, entonces no quiere saber nada con ningún tipo de organización terrenal. Y cree que está bien no congregarse.
Entonces tengo un solo objetivo, voy a disciplinar, pero para que la gente vuelva a disfrutar la gracia de Dios. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, claro que hay mucha gente amargada, y vamos a ver algunos de los motivos por lo cual tengo que disciplinar. Vida inmoral, ya hemos visto los versículos, y vida inmoral tiene que ver desde lo económico hasta lo sexual. No siempre es sexual, es inmoralidad, tiene que ver con todo mi estilo de vida. Los cristianos no podemos vivir la vida cristiana si Cristo no la vive a través nuestro. ¿Entendieron bien? Yo no podría vivir la vida cristiana, es Cristo que la tiene que vivir, porque estoy rodeado de un mundo inmoral, estoy rodeado de un montón de gente que quiere tener derechos que hoy no tienen derechos, donde la familia está siendo atentada, pero no puedo dejarme presionar. Pero si hay inmoralidad, hay que disciplinar. Falsa doctrina, 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Falsa doctrina, ¿hay que disciplinarla? Sí. Ahora, tenemos que entender esto. Para mí es importante la doctrina en mi iglesia local. Hay hermanos que tienen otra doctrina, yo no me voy a meter con ellos. Nosotros tenemos un estatuto de fe que vamos a respetar, por eso lo firmamos y porque deseamos de todo corazón que el día que venga otro pastor, si Cristo no viene antes, la iglesia se mantenga. Dios no me hizo de ninguna denominación, me hizo cristiano, pero aún entre los cristianos tenemos doctrinas que son fundamentales y otras que son prácticas o principios. Las doctrinas fundamentales que nuestra iglesia practica no son negociables. Y ustedes las pueden tener, si no las tiene, me las pide, se las envío por correo, es todo lo que nosotros creemos. Entonces, ¿puede haber personas que piensan diferente? Sí. Ahora, la doctrina de nuestra iglesia ya está marcada. Entonces hay dos opciones: o me adapto a lo que nuestra iglesia cree, o me tengo que ir. ¿Por qué? Porque si no me adapto a lo que la iglesia cree, voy a traer división. No, es que yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es así. Hoy en nuestra reunión de miembros discutimos la forma de hacer la cena y llegamos a una conclusión. Pero es algo que podemos discutir. ¿Por qué? Porque la cena del Señor no es negociable, la forma sí. No hay una forma. Pero en cuanto a doctrina, lo que nuestra iglesia cree, si alguien piensa de otra manera, es falsa doctrina. Yo sé perfectamente que no puedo traer a nuestro púlpito a los adventistas. Conozco muchos pastores bautistas que sí lo hacen. ¿Por qué no puedo traer a adventistas si cantan muy bien? Porque no predican la gracia de Dios, predican la salvación por gracia y meten las obras. Entonces, ¿puedo compartir con ellos? No. ¿Puedo ser ecuménico? No. ¿Puedo tener trato con todas las iglesias? Sí, pero no le voy a prestar mi púlpito a cualquiera. ¿Por qué? Porque tengo que mantener lo que yo considero que es sana doctrina. Y con toda la responsabilidad que me pesa, es lo que el Señor me encomendó a mí hoy para cuidar la iglesia que Él compró con su sangre. Ahora, ya hablamos de lo que era desordenadamente. Tendencia a división. Tendencia a división, Romanos capítulo 16. El tema es que, por eso vine enseñando lo de la iglesia local y todo lo demás, cada vez se respeta menos lo que es la iglesia local. 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. ¿Saben cómo empieza la división? Toda división empieza por murmurar. El pueblo de Israel murmuró, ¿y qué pasó? Murieron.
La murmuración no existe y lamentablemente se da en esta iglesia y se da en todos, porque no le tenemos temor a Dios y le damos lugar al diablo. ¿Qué es murmurar? Si yo tengo que hablar con Adriana, voy a hablar con Adriana, no de Adriana. Si no me gusta algo de la organización de la iglesia, hablo con el responsable y no con cualquiera para no afectar. La murmuración es pecado y la murmuración trae división. ¿Por qué? Porque hay partidismo. Es que yo me quedo de este lado o me quedo de este lado. Si usted va a su casa, es algo que nosotros hemos tratado de evitar y nuestras hijas se enojaban. En nuestra mesa nunca nos comimos a nadie. Es que yo llego a la iglesia y tengo un broncón con alguien, entonces cuando voy a almorzar, ¿viste lo que hizo fulano? Y el otro, ¿cómo cantó? Y ¿saben qué estoy haciendo? Trayendo murmuración a la mesa, afectando a todos los que rodean esa mesa y estoy causando división. ¿Sí? Entonces, el dicho no es bíblico, pero ¿cómo funciona? En boca cerrada nuestras moscas. Edifica o calla. Y una actitud sin arrepentimiento tiene sí o sí que ser disciplinada. ¿Por qué? Porque Dios va a tener que hacer algo. Entonces Dios colocó autoridades y las autoridades tienen que ejercer la responsabilidad y la función que Dios lo tiene. Algunas penalidades de esa disciplina. No vamos a leer todos los versículos, pero en primer lugar, y no los vamos a leer porque los vimos, la amonestación es privada. Si no hay respuesta, entonces hay una censura pública. Si no hay respuesta, entonces hay un aislamiento social. Eso es lo que vimos en cada uno de los cuadritos. Y es lo que nosotros debemos y necesitamos practicar como iglesia. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la disciplina? Nunca la disciplina es para destruir. Si usted ve lo que es la disciplina, dice que cuidado, antes de disciplinarme considera a mí mismo, y la disciplina es para restaurar en amor. Por consecuencia, obediencia a la palabra de Dios. Remoción de la corrupción, del pecado. Frenar para que la obra avance. Y restaurar al hermano que está en error. Cuando alguien va a disciplinar, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que le tengo que restaurar, o sea, volver al estado original. Nunca disciplino a alguien para dañarlo. Nosotros hemos disciplinado a nuestras hijas y, como ustedes saben, siempre le dimos con una maderita. Y me está mirando ahí Andrés, es totalmente cierto, Andrés. Primero le explicaba lo que hacían. Le explicaba que ofendieron a Dios y a sus padres. Después les pedía que me presten su tercer oído. Como no me escuchaban por acá ni por acá, lo que diga el pan y me tiene sin cuidado. Y me están grabando. Después que las disciplinaba, hasta quebrar su voluntad, no sus huesos, entonces orábamos juntos y volvíamos a tener comunión y ellas entendían que lo había hecho por amor. Ese es el objetivo de la disciplina, porque papá nos tiene que disciplinar. Obedecer la palabra de Dios, pero el objetivo es restaurar. El objetivo es volver a participar de la santidad. Si vas a disciplinar, no podés tener una posición parcial. Si sos cómplice, por eso es tan importante cómo estés viviendo. Si sos cómplice, ¿a quién vas a disciplinar? Si te van a decir, sí hiciste lo mismo. Y, por supuesto, tiene que ser ejercida en amor. Esto lo estoy pasando rápido porque lo vimos en cada cuadrito. Así que, para terminar donde empezamos, el hermano ofendido tiene la responsabilidad de buscar reconciliación. Mateo capítulo 18. Si el esfuerzo privado fracasó, entonces busco testigos. Testigos espirituales, testigos que no sean de mi confianza, sino de la confianza del Señor. Si el pecado continúa, definitivamente lo traigo a la iglesia. Y si la restauración y la confesión del pecado está, genial. Ahora, es muy interesante entender esto. Nadie está exento de ser disciplinado, no importa la posición que tenga en la iglesia. ¿Es que es el más viejito en la iglesia o es el pastor? Todos necesitamos en un momento ser confrontados
Y si no cambiamos, disciplina. Y con un pastor, lamentablemente con los pastores se los maltrata mucho. Entonces cuando un pastor peca, lo dejan sin dignidad, sin salario, sin casa, sin familia, sin reputación, sin nada. Se lo trata igual que a cualquiera. ¿Por qué? Porque pecó. Hay que confrontarlo, pero como un padre. Y siempre con testigos. Eso de que no toques al ungido de Jehová, es cierto, no te metas conmigo porque Dios me defiende. Pero si yo pequé, hay que hacerlo. Entonces, ¿cuándo termina el proceso de disciplina? La disciplina termina cuando el hermano confiesa y se somete a un proceso de restauración. A medida que vemos los cambios, vamos dando nuevas oportunidades. La restauración es la parte más importante de todo el proceso. En Gálatas, como vimos recién, la idea es restaurar, o sea, volver al estado original. Y tenemos que entender esto. Todos los que estamos aquí, lo que fue transformado fue nuestro espíritu. Lo que será transformado un día va a ser nuestro cuerpo en la redención total. Pero mientras luchemos con el pecado, vamos a pecar. Entonces tenemos que ser sensibles a arrepentimiento y dejar. El que confiese y se aparta, disfruta la misericordia de Dios. Como iglesia, en estos 3 años no habíamos tratado este tema, pero esto es lo que tenemos que hacer si queremos una iglesia sana y que empiece a crecer y que hasta que Cristo venga, perdure. Cuanto más viajo, más me doy cuenta de lugares que ya no son lo que eran, porque perdieron la visión, mirar las cosas de arriba. Por consecuencia se afectó su pasión, dejaron de amar a Dios.